Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Salud y Previsión 110, su programa habitual de salud de cada domingo a las 5 de la tarde por Carivisión, canales 70 de Claro, 26 de Altiz, 22 de Aster y presente en los principales sistemas de cable de todo el país. También con sus debidas retransmisiones a través de nuestros medios, a través de las plataformas de Revista 110 y Siempre Comunicaciones. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos aquí en el estudio a Horacio Montenegro, nuestro coproductor, junto al doctor Julio Jacín, quien nos va a hablar acerca de, vamos a tener un tema interesante y qué bueno que hoy está presencial. Montenegro, ¿qué tal? Estar acá. Bienvenido. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Sí, hoy vamos a tener un programa a propósito de que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y vamos a tener un tema, consentimiento sexual y salud, una conversación sobre violencia de género. Y esto es muy importante como a modo de introducción, que el consentimiento sexual es un concepto clave para entender la dinámica de respeto, de autonomía, dignidad en la relación interpersonal. La ausencia de consentimiento en cualquier encuentro sexual constituye una violación de los derechos fundamentales de las personas y muchas veces eso no está muy claro, porque en términos legales, tener sexo sin consentimiento es considerado una violación. Sí. Lo que implica graves consecuencias jurídicas y emocionales para las víctimas. Pero Montenegro, el consentimiento, yo creo que es un concepto que para ser válido tiene que estar dentro de un rango de edad y quizás quizás de una normativa o vamos a decir quizás no escrita, pero por lo menos dentro de la moral y las buenas costumbres que nos limitan a la cercanía, quizás a la consanguinidad y a muchos otros factores. Pero básicamente la edad, que es lo que legalmente más se toma en cuenta. Porque, ¿qué tan válido o qué tan exento de castigo puede estar un consentimiento dado por una persona que no está en edad para consentir algo? Bueno, ahí el tema es peor, porque si es una menor de edad, sí, hay temas que tú estás infringiendo la ley. No, y a ver, o sea, también, si es con un mayor o con un menor de edad, yo entiendo que eso está dentro del marco jurídico, ¿cierto? Que estás cometiendo una infracción. Pero a veces hay unos consentimientos también que no son de la menor, pero son de su papá. Ah, bueno, eso ya... Sí, pero ya ahí no estamos metiendo ya en lo legal, no en la salud. Tema, exactamente. Ahora, cuando ocurren estos temas, como dice, ¿cierto? Estamos hablando del tema introductivo, hay que también tener alguna claridad en la diferencia entre violación y abuso sexual. Porque ambas son formas de violencia de género, pero hay diferencias. Y entonces, la pregunta que uno viene inmediatamente sobre esto es ¿qué se define como violación y cuál es la diferencia de abuso sexual? Bueno, la violación se define jurídicamente como un acto sexual no consentido. No consentido. En el que la persona es forzada a tener relaciones sexuales, a menudo a través de la violencia o amenazas. En la mayoría de los sistemas legales, para que exista violación debe haber una penetración vaginal sin consentimiento y esto constituye un delito grave con consecuencias legales severas. El abuso sexual, a diferencia de la violación, se refiere a cualquier contacto o comportamiento sexual no deseado que no necesariamente implique penetración. Entonces, si bien ambos son crímenes graves, la violación generalmente está asociada con una agresión sexual mucho más severa. Entonces, cuando uno habla cuáles son los elementos claves que determinan si una relación es consensuada o no, pero tú me dices, mira, depende de la edad. Sí, independiente de la edad, ¿en qué momento tú puedes determinar si la relación sexual fue consensuada o no? Entonces, según los textos y la literatura que yo encontré, tiene que ser libre el consentimiento, explícito, informado, reversible y consciente. Okay. Entonces, el consentimiento libre se trata cuando la persona debe tener la capacidad de dar su consentimiento sin presiones, ni manipulaciones, ni amenazas.
Si una persona está bajo coacción, soborno o miedo, su consentimiento ya no es válido. Tiene que ser explícito. El consentimiento debe ser claro y comunicado de manera abierta, sea verbal o mediante otros gestos claros y comprensibles. Informado, las personas involucradas deben comprender lo que está sucediendo. Esto significa que ambas partes deben saber lo que implica la relación sexual y estar de acuerdo con ello. Tiene que ser reversible. El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento durante el acto sexual sin que la persona esté obligada a continuar si cambia de opinión. Consciente, y esto es muy importante, ambas personas deben estar en un estado mental claro y capaz de tomar decisiones libres sobre lo que sucede sin estar bajo el efecto de sustancias, drogas, alcohol, que pueden alterar la capacidad de consentimiento. Cualquier falta de estos significa que la relación sexual no es consensuada y podría constituir una violación o abuso sexual. Yo he estudiado mucho este tema porque en mi país está hay un tema muy fuerte en el gobierno, donde el subsecretario del Interior, equivalente a un viceministro del Interior de aquí, que ya en Chile el subsecretario es un cargo muy poderoso en el Interior porque él es el jefe de todas las policías. Está acusado de violación. Está preso y está en un proceso. Y se abrió el tema, ¿cierto? De que sí, pero no, que era consensuado, no, que no era consensuado. Bueno, está en un proceso. Y aquí en Dominicana, el tema me da la sensación, y tú me puedes contradecir o dar una opinión distinta, que somos menos rigurosos en este tema. Yo conozco muchos casos de mujeres y chicas que van a un bar, que se toman un par de tragos, quedan más o menos happy, y después despiertan con una persona que recuerdan que la conocieron o no, y no pasó nada. O sea, es como... Bueno, tú te lo buscaste, tú andabas coqueta, tú andabas vestida de una manera, tú te tomaste alcohol y eso da como la base para decir, bueno... Se quiere responsabilidad, a veces se tiende a responsabilizar a la mujer de su propia desgracia, pero realmente no debe ser así. Realmente debe haber un sistema mediante el cual se le garantice a una persona que si bien tiene esas libertades, también debe tener una debida protección en cuanto a lo que tiene que ver con con que puedan suceder esas cosas. En algunos casos también existen algunos sistemas judiciales que posiblemente prevalezcan algunos en Latinoamérica, donde solamente hablan de violación si hay penetración, y lo cual no es así. Ya el concepto es más amplio, o sea, va inclusive hasta de lo que es la invasión de espacio personal y el acoso, tiene que tomarse en cuenta. Pero es mucho a veces lo que se tiene que avanzar y no pensar solamente en que de manera muy acomodada, para el hombre sobre todo, se limita mucho lo que es hablar de lo que es violación solamente bajo ciertas circunstancias. Mira, pero quizás también, con respecto a lo que tú decías, también hay lamentablemente mucha normalización de irregularidades. Es decir, ya se ve como eso no es nada, o quizás es tan frecuente lo que sucede y tan difícil de evitarlo, que en algunos casos las personas ya simplemente lo ven como un hecho más o algo que en algún momento tenía que pasar. Eso es lo que pasa. Mire, las leyes en Latinoamérica sobre esto, que son más o menos similares, son tan específicas respecto a este tema que incluso en un matrimonio, si la esposa no quiere tener sexo y el esposo dice, no, tú eres mi esposa, tú tienes que... Eso es violación. Es violación, sí. Yo recuerdo haber visto por las redes sociales, en un programa de televisión aquí, un diputado, creo que era... Sí. Que aspiró a alcalde en las elecciones pasadas, sí. Yo, si mi esposa me pide que yo use preservativo y yo no lo uso nomás, porque para eso yo estoy casado con ella y yo tengo una...
que generó toda una reacción, qué bueno, ¿eh? Ajá. La reacción que hubo de vuelta, yo lo vi muy bien, pero eso es parte de la normalización que tú dices, Sí. que ocurre generalmente en el país, y sobre este tema vamos a profundizar, Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en un momentito con más del contenido de Salud y Previsión 110. No podemos dejar de pasar la oportunidad de tener aquí a Horacio Montenegro, quien ha estado siempre atento a todo lo que son las innovaciones que se plantean y se esperan en cuanto a la seguridad social. Y hay expectativas de reforma, aunque uno no sabe a fin de cuentas cómo van a surgir. Vamos a ver, ¿qué ves qué expectativa tú piensas que en este nuevo gobierno de Abinader, que se caracteriza mucho desde su inicio por las reformas que está promoviendo, qué importancia tú ves que se le está dando a lo que tiene que ver con seguridad social? Mira, los gobiernos, desde que yo estoy aquí, te estoy hablando del año 2007, cada gobierno ha prometido algo que para mí es esencial para el mejor manejo costo efectivo del manejo de salud poblacional, que es la implementación de la estrategia de atención primaria. Sí, que precisamente era uno de los motivos por el cual, uno de los que se pretendía cubrir con la reforma fiscal que se estaba haciendo. Sí. Entonces, que ya deberíamos estar en eso. En cada campaña, los distintos candidatos, ¿cierto?, siempre anuncian que vamos a hacer el lanzamiento de la atención primaria en el país, etcétera, y después en el camino algo pasa que eso no avanza o los avances son muy poco significativos. Entonces, hoy yo entiendo que hay algunas instituciones que están, ¿cierto?, dentro del esquema de financiamiento del sistema de salud del país, llámese ARS, tanto la pública como las privadas, que están tratando de dar pasos frente a este tema, pero es un asunto fragmentado, no coordinado, y aquí se requiere, no sé si es voluntad política o voluntad empresarial, para poder implementar la estrategia de atención primaria como corresponde. Y hay presiones, yo me imagino también del gremio, porque ven de alguna manera que eso atenta contra los ingresos que generan, ¿cierto?, los facultativos a nivel nacional. Los especialistas temen de que el nivel de pacientes que van a recibir va a ser menor. Pero cuando eso sucede, el mercado se ajusta frente a ese esquema. Entonces, no podemos nosotros dejar las cosas así como están, porque está demostrado que una implementación de una estrategia de atención primaria es beneficiosa para todos que son parte de esta ecuación, y en especial del paciente o usuario, como se le dice actualmente. Y podría bien comenzar a implementarse desde nuestro punto de vista, porque las cosas todo no tiene que comenzar del tamaño que va. Puede ser que si no existe todo el presupuesto, o se podría quizás hasta beneficioso sería una implementación gradual, aunque sea por sectores, que incluso pueden servir los primeros sectores como planes pilotos de los que se puede ir mejorando a medida que el sistema se va ampliando. Con la parte presupuestaria, porque ponen inicio de la estrategia de atención primaria, pero tenemos ya, vamos a decir, como algún tipo de avance, o estamos totalmente en cero en lo que es atención primaria. Mira, se han hecho pilotos muy puntuales en ciertas administradoras de riesgo de salud. Estos pilotos, algunos la han transformado en una suerte de clubes. Los clubes. De hipertensión y de diabéticos, pero que no son en esencia una estrategia de atención primaria. Perdón, es que he visto un caso muy específico que es de mi AFP. No la ARS. La AFP. La AFP, una AFP que
de cierta manera ha establecido algún tipo de alianza o inversión. Uno no sabe si es que han invertido o si pertenece a la AFP, un centro de atención primaria. Un sitio que ahora mismo está proliferando mucho, lo que mucha gente ve, que no sabe decirle centro de atención primaria, sino que es una clínica sin internamiento. Así, sí. Aquí hay mucho, uno ve que surgen establecimientos. Qué curioso. ¿Una AFP? Yo veo que hay una AFP. Eso no lo nombremos, pero hay una AFP que no es que esté, ni que yo tenga la certeza de que esté invirtiendo, pero a través de las comunicaciones que me manda todos los meses, me habla de un club que tienen, club de afiliados a esta AFP, tienen descuento en un lugar de atención primaria. Aquí la imagen no tiene que hacer copago. Aquí puede esto. Aquí. Y a mí me resulta bastante conveniente porque incluso me queda hasta cerca de la casa, porque también el concepto de cercanía es muy importante. Pero están proliferando mucho estos centros de estas clínicas sin internamiento, que realmente en el fondo son centros de atención primaria. Sí, bueno, yo quiero entender que esto es parte de la estrategia comercial de la AFP para la fidelización de sus afiliados, ¿cierto? Haciendo un esquema de convenios y eso de alguna manera ayuda a que las personas tengan acceso, pero eso no es un acceso a un servicio de atención primaria necesariamente. Eso por un lado, pero por otro lado, el tema de pensiones y de AFP, yo no he visto avances en el modelo en Chile, que es el para bien o para mal, donde el creador de alguna manera, no Chile, sino que el modelo a emular el modelo que se emuló, ¿no? ¿Cierto? De José Piñera, ha ido, ¿cierto? Se han tenido que hacer intervenciones frente a este asunto. Y nuestro fallecido presidente Piñera logró implementar un pilar, o sea, ya la presidenta Bachelet, al monto de pensión promedio que por supuesto no se cumplió con la tasa de reemplazo que estaba proyectada, ¿cierto?, por los creadores de este modelo, ya en el gobierno de la presidenta Bachelet se puso un pilar solidario, que eso era una asignación de un monto fijo base para todas las personas, para mejorar esa pensión que le estaba entregando el sistema a través de la AFP. Okay. En el gobierno del presidente Piñera se instaló otro pilar, que se le llama Pensión Garantizada Universal, en que mejora la base de esta pensión y las personas están recibiendo desde ese mínimo hacia arriba y que se suma con la pensión que están recibiendo a través de la AFP. Y todas estas cosas es porque definitivamente el modelo que se vendió a los chilenos y a todos los países que implementaron esto no se cumplió y no cumplió con las expectativas, ¿cierto? Señaladas. Entonces, y eso en Chile, que a mí me preocupa mucho, donde el sueldo mínimo es más del doble que el sueldo mínimo aquí. Sí. Entonces, y uno dice, bueno, los niveles de ingresos de la población promedio... En cuanto a poder adquisitivo también podemos totalmente. Decir. Entonces, yo me preocupo, yo lo he conversado aquí con muchos amigos en este viaje, que cómo lo está haciendo la persona de a pie para poder sobrevivir con una pensión que no le va a alcanzar para sus necesidades, ni siquiera básicas. Entonces, esa es una problemática, claro, que es estructural porque los niveles de sueldos que tenemos aquí son mucho más bajos, pero yo siento que hay que darle una vuelta y remirar y repensar y mirar los fenómenos que están sucediendo en los distintos países de Latinoamérica que mantienen este modelo AFP, cómo ha ido mutando, cómo han ido mejorándolo para que las personas puedan recibir una mejor pensión
para sus últimos días, ¿cierto?, de vida que ya le sí. quedan. Pero allá en Chile se ideó también que la AFP y la ARS sean como dos sistemas surgidos de un mismo propósito, pero que operaran totalmente diferentes. O sea, aquí yo creo que la AFP comenzó primero que las ARS. O sea, Bueno, la AFP comenzó primero también. ni es posible que se complementen, aunque el propósito final en ambos casos sea el bienestar y la seguridad social del afiliado, pero no llega a ningún punto allá donde se complementan, ni se ayudan. No, y es más. Ni se contempla que los mismos fondos de la AFP sean los que vayan creando un sistema de salud, ni nada de eso. No. Y es más, en Chile nosotros estamos viviendo una crisis del sistema de salud que de los años 1980 siempre ha funcionado bajo un modelo de fee for service. Y cada vez que yo, todos los años que he estado viviendo en Dominicana y conversamos sobre los temas de salud, yo le digo a mis amigos dominicanos que a pesar de la problemática que hoy día tenemos aquí, el modelo es mejor que el chileno. Oh. Y todos me decían que yo estaba de alguna manera equivocado, que bueno. Sí. No, yo siento además que nosotros los chilenos nos han sobreestimado. Eso como un punto al margen. Eso depende del público con el que tú converses eso. Sí, porque si te dicen los médicos te dicen, esto es un desastre, porque es que todos aspiran a que les paguen más. Sí, por supuesto. Se lo merecen, que les paguen más. Claro. Pero tienen que saber que ellos se deben a los pacientes también. Pero fíjate que continuando con este tema de la crisis que hay en el sector de salud, el gobierno ingresó una propuesta de reforma a salud. Y adivina esa propuesta de reforma que está basada ¿cuál es? En un plan básico de salud. Oh, claro. O sea, en un modelo como en Dominicana sí. o como en Colombia, que también tiene otro tipo de crisis, pero con algunas modificaciones, ¿cierto? Achilenado. Sí. Aplatanado, chilenado, pero en esencia es el mismo concepto de lo que hoy día hay acá, porque este modelo es solidario. Y en mi país, allá el modelo desde la década de los 80 hasta la fecha, es un modelo en el cual el que tiene dinero tiene mejor acceso al servicio de salud y el que no tiene, bueno... Sí, así es. Bueno, aquí por lo menos todavía hay gente que si quieren más cobertura tienen la posibilidad de optar en algunos casos por algún complementario, incluso algunas ARS lo promueven. Pero hay un básico. Pero hay un básico por lo menos. Tú tienes una serie de servicios que está garantizado para toda la población. Y un subsidiado también. Pero hay algo. A veces hemos hecho algunos programas en los cuales tú nos has traído unos invitados que hablan de aplicaciones relacionadas con servicios de salud. Esas, en dos casos, creo que uno era de farmacias y el otro también de proveedores. Esas no son algunas de iniciativas y emprendimientos de algunas personas destinados quizás a cubrir algunas de las cosas que no tienen por falta de un plan básico. Bueno, la salud digital ha irrumpido en el mercado de salud. Ajá. Y sí, hay tres invitados que nosotros hemos tenido aquí, sí, al CEO de Me Cubre, que es una aplicación que ya va a salir al mercado dominicano y que se dedica a la gestión de riesgo de salud de las personas. Sí. Y que esa aplicación maneja de forma muy costo efectiva el perfil de salud de cada una de las personas y les permite al sistema, ¿cierto?, generar ahorros, porque lo que se hace a través de ello es tratar de mantener a las personas lo más sanas posible, ¿cierto? Y que siniestre menos, ¿cierto?, el sistema yendo menos al médico y tener su salud controlada. Eso por un lado. Hay otra que se llama ReseMed, que es la receta médica electrónica, que también es sumamente interesante y que ha permitido, ¿cierto?, en nuestro país, en Chile, tener un sistema de control absoluto respecto a la prescripción y a la dispensación de medicamentos. Allá, al igual que acá, y aunque aquí es mucho más intenso,
se eliminó, ¿cierto?, el tema del mercado negro de medicamentos con este proceso, con este esquema, porque además tiene diseñado un código QR con firma electrónica avanzada que certifica que la persona que está prescribiendo el medicamento es realmente el médico que tiene su exequatur y que está habilitado por las autoridades, ¿cierto?, para atender a personas. Y eso ha mejorado mucho el sistema, bajó significativamente los temas, ¿cierto?, del mercado negro de medicamentos. Tú sabes que Sí. Lo que hay detrás de ello. Aquí además tenemos, y ese es un tema aquí bien latente en el país. ¿Está bien? Y existe otro que es se llama JAP, que es un comparador de precios de medicamentos, que es un scrapper, que en el fondo es un robot programado que entra a los sistemas y consulta en las distintas páginas web. Hace un rastreo de todo la comparación de precios. Qué bien. Si tú, como por ejemplo, quieres... Eso es como el Booking, como el Booking o el Expedia, vamos a decir, pero para farmacias. Tienes toda la razón. Sí, pero es muy interesante. Sí. O sea, es el concepto. El mismo concepto. Entonces, lo que hace el JAP es, si tú pones, por ejemplo, losartán, o pones el Diovan, o poner un medicamento. Di el nombre comercial y el losartán es el genérico. Podría ser el nombre genérico, ¿cierto? No estoy seguro si el losartán es lo mismo que Diovan, pero más o menos los dos atacan la hipertensión. Qué bueno. Si tú pones el nombre comercial, lo que hace la aplicación es muestra los valores de este medicamento en las distintas farmacias, pero además te muestra los precios de los bioequivalentes, que tienen el mismo componente activo del de marca y que es generalmente más barato. Qué bien. Y entonces la persona, ¿cierto?, que está ocupando esto puede comprar, ¿cierto?, inmediatamente y lo agrega al carrito de compra en la farmacia que eligió. Qué bueno, sí. Y termina todo el proceso. Qué bueno. Lo interesante ahora de MeCubre es que tiene incorporado estas dos soluciones, ¿cierto?, porque ellos trabajan bajo un esquema de salud colaborativa, entonces se juntan la idea y los conceptos para ir unidos, ¿cierto?, abarcando el mercado. Qué bien. Y aquí en Dominicana uno espera de que el tema de salud digital siga avanzando, porque es sumamente importante para el sistema, es importante para quienes financian el modelo, que son las ARS, tanto públicas como privadas. Y aquí ya hemos tenido nosotros invitados, ¿cierto?, que por ejemplo Fedor Vidal con su solución de Arium Health también busca desde otra perspectiva ir mejorando los canales de información, porque mientras mejor trazabilidad exista de la persona, de su condición de salud, de lo que toma, dónde se atiende, los resultados de sus exámenes, etcétera, etcétera, mejor herramientas tienes tú como para poder diseñar un plan de seguimiento y control específico para esa persona, para que se mantenga sana. Y eso es sumamente bueno para el sistema, y es que esperemos que aparezcan muchas soluciones de salud digital que vayan en ese sentido. Qué bien, entonces. Bueno, entonces, vamos a hacer otra pausa y volvemos en unos instantes. Bien, el tema de las consecuencias físicas y emocionales en las víctimas de violación o abuso sexual es algo que lo vemos constantemente y muy lamentablemente nunca lo llegaremos a ver en su plena dimensión a menos que hagamos una proyección dependiendo de cada país y de cada sociedad
en relación a la cantidad de abusos que no se denuncian. Eso es una de las cosas que nosotros lamentamos bastante. Sí, efectivamente. Entonces, las personas que son víctimas, ¿cierto? Y generalmente mujeres, tienen ciertos factores que suelen dificultar que puedan denunciar o reconocer una violación o un abuso sexual. Entonces, en ese sentido, las víctimas de violación o de abuso sexual enfrentan una serie de obstáculos emocionales, sociales, psicológicos que pueden dificultar el reconocimiento o la denuncia de lo que les puede haber ocurrido. Sí, el sesgo social también de las personas. Exactamente. El estigma y la vergüenza. La estigma y la vergüenza. Sí. Es muchas veces las víctimas se sienten avergonzadas o hasta culpables si hay elementos asociados, ¿cierto?, a manipulación o coerción que les temen que puedan ser juzgadas por otros o que no les crean lo que sucedió. Con eso, bueno, pero volvemos a lo mismo. Ah, pues tú andabas vestida con una minifalda, muchacha, pero tú estabas buscando eso. Entonces, es un problema. Eso no puede ser. Miedo a no ser creídas. Las víctimas temen que no se les tome en serio cuando su denuncia, ¿cierto?, no sea considerada legítima. Y eso podría eventualmente llevarla a ella a la autocensura, que no quieran hablar más sobre el tema. Lo más curioso y que sucede en todas las sociedades es las relaciones de poder. Sí. Entonces, en las situaciones de abuso y violación, cuando el agresor tiene una posición de poder o autoridad sobre la víctima, sea como un familiar, un jefe, en el ámbito laboral sucede, ¿cierto? Que hay unas condicionantes para que esas cosas pasen, sí. Entonces, eso hace que la víctima sienta que no tiene el control sobre la situación y que las consecuencias de denunciar podrían ser mucho peores porque eventualmente en el caso de una relación de dependencia, jefatura, en una empresa, ¿cierto?, podría perder y también la vulnerabilidad por problemas económicos también que además, se manejan efectivamente en el tema que donde son familiares, parejas, etcétera. La falta de información sobre los derechos, eso es sumamente importante porque las personas no conocen completamente cuáles son los derechos legales y el proceso para denunciar una agresión sexual, lo que le impide actuar. Y en Dominicana yo creo que falta desarrollar un poquitito más. Hay una unidad aquí de violencia de género. Sí. Creo que un ministerio. Sí, hay un ministerio de la mujer y hay direcciones. Deberían a lo mejor crear comunicación de riesgo sobre este tema y comenzar a concientizar y a enseñarles a las mujeres qué hacer frente al tema. La dependencia emocional y económica que tú lo acabas de comentar. No, y también hay que tomar en cuenta lo que es el factor ese de sesgo social, como le digo, que muchas mujeres a veces para evitar la vergüenza pública y de sus familiares, entonces ni siquiera hablan de las cosas que le pasan y se guardan eso por muchísimo tiempo y quizás nunca buscan ayuda o la buscan ya muy tardíamente después que ha tenido muchas terribles consecuencias en lo que tiene que ver con su conducta y su salud mental, exactamente, porque el impacto emocional de una violencia sexual puede generar, ¿cierto?, hasta que minimizar la gravedad de la agresión o de convencerse de que ella fue culpable de lo que sucedió. Sí, pero está suficientemente educada la mujer hoy en día, en la sociedad actual, para saber cómo actuar en cuanto a esas circunstancias. Es un poco difícil. A mí me da la sensación que en Dominicana, en comparación con otros países, por ejemplo, que yo he mirado, en Argentina, en Chile, el movimiento feminista es sumamente fuerte. Sí. Y han potenciado, ¿cierto?, el Ministerio de la Mujer, que se dedica justamente a comunicar y a enseñar y a hacer spots comerciales para que estén atentas y pongan los límites, ¿cierto?, en las relaciones.
Acaba de salir un spot en Chile, bien interesante, donde te dice cuáles son los puntos que una mujer debería poner como los red flags en la relación. Por ponerte un ejemplo, cuando su pareja le restringe o le pone límites a los outfits que para vestirse. Sí, ya eso es un indicador de que las cosas pueden volverse abusivas, sí, claro. Exactamente, o cuando le restringe reunirse con sus amigos, ¿cierto? Y eso no gusta. O el acoso en la calle. Y que aquí eso es muy habitual. Sale una chica a la calle y estos piropos, y yo quiero hacer mención, mi hija, Leslie Ortiz, que estudia comunicación audiovisual y cine en la Pucamaima, hizo un corto que salió elegido dentro de los mejores, que se llama Piropos. Ok. Y este corto muestra testimonios de chicas de los piropos que le han dicho en la calle. Y son sumamente fuertes. Y no tienen consecuencia legal. Llegamos al extremo, por ejemplo, y no es que uno quiera ser autorreferente, pero la experiencia viene, ¿cierto?, de lo que vive en su país. En Chile, si tú dices un piropo de alto calibre o que la persona se pueda sentir ofendida, tú arriesgas demanda inmediatamente. Ajá. ¿Sí? Demanda. Entonces, claro, uno ya ni se atreve si mirar más de 5 segundos a una chica, uno lo evita porque también puede ser eventualmente interpretado como un acoso. Sí, claro, es verdad. Sexual. Entonces, hoy la sociedad... o una trampa que te están entendiendo. Claro, entonces hoy en día la cosa es así. Distintas sociedades están manejando estos temas de sus propias ideas, ¿cierto?, de cómo enfrentar estos fenómenos. Yo no estoy del todo de acuerdo con algunas fórmulas que se han hecho en Chile, pero sí estoy consciente de que ha sido muy importante, ¿cierto?, para el respeto hacia la mujer. Y en una sociedad, además, que ha ido pasando, ¿cierto?, de un machismo radical, patriarcal, a unas generaciones actuales que están bien lejos de eso, ¿cierto?, y que entienden que la mujer hay que respetarla, que tiene sus espacios, y sus espacios también en todo orden, en lo laboral, que tienen que ganar el mismo sueldo que gana un alto ejecutivo, ¿cierto?, el mismo cargo, etcétera. Y eso a veces yo echo de menos que pudiera suceder aquí en Dominicana para ir avanzando en esos temas que pongan un equilibrio respecto a la posición de la mujer respecto de los hombres aquí en nuestro país. Falta, y ojalá que los organismos, ¿cierto?, estatales de gobierno comiencen a promover este tipo de cosas. Está bien. Bien. Bueno, Montenegro, ya en estos últimos minutos de programa que tenemos, lo que nos queda decirles a las personas que estos son temas de los que siempre hay que hablar y siempre vamos a tener muchos temas relacionados con lo que es la mujer, la salud, el cuidado y las amenazas en torno a ella. Los riesgos de violación son solamente una de tantas y podemos seguir hablando de eso mucho más. Entonces, pero esto va a ser para otro programa, Montenegro. Sí, entonces, yo quisiera decir que la violencia sexual no es solamente un acto criminal, sino que es una violación grave de los derechos humanos. Entonces, que las mujeres reconozcan la importancia del consentimiento en todas las relaciones sexuales, que es el primer paso para combatir este tema. Claro. Que ni presión, ni porque está un poco tomada o en alguna condición, las mujeres tienen que aprender a decir que no.
Así mismo, bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Salud y Previsión. Horacio Montenegro, Carlos Alonso, en nombre del doctor Julio Jacín y del equipo de producción, les agradecemos su sintonía, invitándoles para una próxima entrega. Hola, mi nombre es Natalia. Bueno, mi nombre es Alba Nelis. Soy Emilce Blonda. Bueno, mi nombre es Yaisel García. Mi nombre es Leticia Marina Barro González. Llámame Liotenbalde. Sí, bastante, lamentablemente. Fue a los 13 años, pero cada vez que salía de mi casa siempre me encontraba con alguien que tenía que decir un comentario indecente. De hecho, una vez me sucedió hasta que lloré, 100%. Súper chiquita, como 12. Sí, desde los 13 años me pasa muy a menudo cuando voy caminando. Alrededor de los 13. Siempre, todos los días. Yo siento cuando ella muy agresivo o bastante como sexual. Un piropo usualmente lo que es como un jerga para decir un cumplido. Ya acoso callejero es falta de respeto, es algo que te hace sentir incómodo, que te hace sentir que te da miedo. Era un grupo de hombres, me dijo que tenía una colita, creo que qué linda era mi colita y se la podía prestar. Iba tarde al colegio, como yo vivía en la esquina de mi casa, yo decidí irme a pie. Regaba por la calle, un mendigo me iba diciendo, hey, dame algo, y yo seguía adelante. Entonces este hombre comenzó a decirme, diablo, mami, Dios te bendiga, ese culo, cualquiera cosa contigo. Esto continuó hasta que al final llegué, volteo a ver un viejo que me está diciendo todo esto, y me vocea, diablo, mami, Dios te bendiga, ese culo, cualquiera cosa contigo en la cama. Y yo llegué al curso dando grito. El peor piropo, estaba caminando con mi sobrino y un tipo en carro se paró al lado de nosotros y me dijo, diablo, yo te lo termino de criar. Bueno, en verdad sí, yo he tenido muchos piropos, porque yo ando, como tú sabes, como enseñando blusa corta, pantalón corto y así. Y una vez que a mí me dijeron que sacara cédula a mi cosa. Un día yo recuerdo que en el Museo de Arte Moderno, yo caminando, un señor que yo no conocía de la nada se me pegó así de la cara y me dijo, chiquitica, y no me dijo nada más. Y yo como que me quedé un poquito en shock. Cuando estaba en el colegio, que yo caminando con mis amigos para comprar una pizza, un señor me paró, yo con el uniforme del colegio, y me dijo que qué bien yo me vería en su cama. Y en verdad, el chico que estaba al lado mío me dijo que le dijera gracias. Es que eso no debería pasar, es muy incómodo y feo. Y no deberían, los hombres no deberían de hacer eso. Por favor, hombres, si están viendo este video, no hagan eso. No lo hagan, por favor, porque de verdad no se gana nada con eso. Fue de muy mal gusto, fue innecesario. Realmente se sabe que no lo hacen, y lo dijo una amiga mía, no lo hacen porque creen que van a tener una oportunidad con nosotras, sino lo hacen porque tienen el poder de hacer. Saben que tienen el poder sobre nosotras, saben que no lo podemos defender. En algún momento no nos vamos a dejar, no vamos a quedar calladas, así que prepárense para eso.